En caso de que no conozcas España, tal vez te sorprenda escuchar que uno de los elementos más icónicos de nuestras Navidades, una parte bastante grande de la cultura popular de nuestras fiestas, es un discurso político, el discurso del Rey de España, jefe del Estado español. Y en este vídeo vamos a analizarlo. Verás, el discurso del rey es un texto político bastante único en su especie. Hablamos de un mensaje institucional de la Casa Real de España dirigido al conjunto de la nación, y eso le da unas características bastante peculiares. Primera característica, es un discurso muy previsible. El rey siempre habla de los grandes sucesos de actualidad que han ocurrido durante el año, especialmente de aquellos que guardan relación con España. Eso le da un ángulo diferente al discurso, porque ya no se trata de un comunicado espontáneo que vaya a anunciar algo desconocido para la sociedad, sino de un mensaje institucional que los españoles y españolas somos capaces de prever, al menos de forma superficial. Por lo tanto, la Casa Real tiene que pensar en cómo específicamente se va a dirigir a su público, y eso implica muchísimas preguntas. ¿De quién se habla primero? ¿De la gente en paro, de los muertos de COVID o del desastre de Canarias? ¿Y por qué razón se escoge un orden y no otro? ¿Cuánto tiempo se dedica a hablar de economía y cuánto de cambio climático? ¿Y por qué motivos se dedican más o menos segundos? ¿Qué conclusión se toma al respecto del último suceso político significativo y cómo se transmite de manera institucional? ¿Qué verbo se elige para señalar esta situación determinada y qué riesgos se corren si se elige otro? Esto nos lleva a la segunda característica. Es un discurso muy planificado. El discurso del rey es un mensaje que se ha diseñado y planeado con mucho tiempo. Es un texto que lleva detrás horas de actualidad, de antelación, de asesoría, de redacción y de corrección de frases, de elegir temas, verbos y palabras con muchísimo cuidado. Es un comunicado que está planeado al milímetro para que los temas que emite lancen un mensaje lo más claro posible a los españoles y españolas. Tercera característica. Como es tan previsible, está tan sumamente planificado y quiere ser clarísimo de cara a las conclusiones que lanza, es un discurso político perfecto para ser analizado. Desde los temas que elige para hablar, hasta el orden en el que habla de esos temas, el vocabulario, las palabras que utiliza, los tiempos que dedica a cada una de las partes y, por supuesto, los silencios que guarda, que como en cualquier otro discurso político, son tan o incluso más importantes que las palabras que se lanzan. Soy Jorge, un periodista que analiza y explica política desde cero en YouTube, y esto es Discursos Políticos, la sección de Política donde traducimos lo que nuestros representantes dicen a lo que están diciendo en realidad. Hoy traducimos el mensaje de Navidad del rey Felipe VI del año 2021 y te recuerdo que este análisis, al igual que cualquiera de mis otros vídeos, viene junto a un montón de fuentes periodísticas de todos los colores políticos que tienes al completo a un clic de distancia en la descripción del vídeo. Contrasta por ti mismo y no dejes que nadie te la cuele. Felices fiestas y bienvenido a Es Política, donde aprender política es aprender a defenderte. Gente, vámonos a lo que nos ocupa. Dos cuestiones rápidas antes de eso. La primera es que os recuerdo que tenéis las fuentes abajo por si queréis echarles un vistazo. Y la segunda, en relación con la primera, es que voy a omitir ciertas partes del vídeo por cuestión de tiempo, pero la primera fuente que os voy a dejar es el enlace al discurso completo, para que entendáis que pese que voy a omitir ciertas partes, ni me estoy inventando ni me estoy fumando las conclusiones. O sea, yo el vídeo me lo voy a ver entero. Habiendo dicho esto, vamos al tema. Buenas noches. Mis primeras palabras en esta Nochebuena quiero dedicarlas a quienes vivís en la isla de La Palma. Esto era muy obvio. Estáis pasando desde hace 3 meses una situación tan dolorosa y difícil. El volcán os ha dejado a muchos sin hogar, sin medio de vida y a todos nos ha llenado de tristeza. Ok, al menos para mí resultaba muy obvio que la primera parte del mensaje iba a ir destinada a la gente de La Palma. Porque este tipo de discursos normalmente van a entrar y van a hablar de un tema que concierne a todos o en su defecto de un tema muy serio que está afectando a un grupo. En este caso, obviamente, el desastre del volcán de Canarias ha sido el tema del año en lo que se refiere a un auténtico golpe para España, más allá del COVID, más allá de la economía. Aquí estamos hablando de gente que ha perdido su hogar, que ha perdido su empleo, que ha perdido el sitio literalmente donde vivían y el modo que tenían de vivir. Por lo tanto, es bastante natural que el rey entre con este tema, porque de lo contrario, esta gente que está sufriendo no se vería representada en boca del jefe del Estado en el discurso anual que hace, y eso podría enfadar a muchísima gente. Por lo tanto, estamos hablando de una consecuencia
lógica natural de lo que es la comunicación política y especialmente la comunicación política institucional en lo referente a aparatos del Estado. ¿De acuerdo? Hay que aproximarse a la gente que peor lo está pasando en este momento y hay que tenerles en cuenta a ellos los primeros. De ahí que la introducción de este discurso pues se dedique básicamente a la población de Canarias. Para que podáis reconstruir cuanto antes vuestras vidas, vuestra economía y rehacer así vuestros proyectos con ilusión. Cambio de plano y nuevo tema, por lo tanto. Por ello debemos seguir teniendo cuidado, protegernos y actuar con la mayor responsabilidad individual y colectiva. Todos tenemos que hacer lo posible para no dar pasos atrás en esta crisis sanitaria que tanto sufrimiento ha causado y a cuyas víctimas recordamos especialmente en estas fechas. Y nuevamente, al personal sanitario en estos momentos les damos inmensas gracias con todo nuestro apoyo y ánimo. Esto es importante lo que acaba de ocurrir aquí. Pensamos un momento en los planos, ¿vale? En los encuadres que acabamos de tener delante de nosotros. El vídeo, si no me equivoco, ha empezado con un encuadre medio que poco a poco se ha ido acercando a la figura del rey, ¿de acuerdo? Porque el rey estaba tratando el tema de Canarias desde lo personal. Automáticamente después ha habido un fundido y entonces hemos vuelto a pasar a un momento en el que el rey estaba en un plano medio, pero un poco más corto. Estaba haciendo un balance donde lo estaba llevando al terreno de lo personal, al terreno de la responsabilidad, al terreno de que no debemos descuidarnos, al terreno del agradecimiento a los sanitarios. Y la imagen, que forma una parte fundamental del discurso político, de la misma forma que el lenguaje corporal, que dentro de un rato estaremos hablando de él, la imagen tiene que estar en consonancia con lo que la persona en cuestión está diciendo. Y en este caso, si el discurso es personal, la imagen tiene que estar cerca, ¿verdad? Porque tiene que transmitir esa sensación de cercanía, esa visibilidad de cercanía, si queremos llamarlo así. Y ahora ha vuelto a cambiar. Ahora es un plano más alejado y, de hecho, donde antes teníamos un cuadro detrás, el árbol de Navidad, una foto del rey con su familia, ahora lo que nos encontramos es el fondo con la bandera de España, la bandera de Europa. Entonces ahora esto es un plano mucho más institucional, así que supongo que en lugar de llevarlo a un terreno micro de las emociones, lo va a llevar a un terreno más macro. Vamos a ver. También en este último año muchos ciudadanos continúan padeciendo las consecuencias sociales, económicas y también emocionales derivadas de la pandemia. Por una parte, nuestra economía ha vuelto a crecer y a recuperar la gran mayoría de los puestos de trabajo y que se requieren soluciones a nivel mundial para muchos de los desafíos que compartimos, como es el caso de la salud. Fijaos en cómo el rey ha empezado desde lejos, en un plano muy alejado, hablando al respecto de temas macro como son la economía y el empleo, pero poco a poco se va acercando y esto, obviamente, el movimiento de la cámara, la simple imagen a nivel político, nos puede conceder un montón de información. Estos son algunos de los ejemplos de los retos que tenemos por delante y que muestran los tiempos tan complicados que vivimos, tiempos que nos obligan a permanecer muy alerta en un escenario sin duda lleno de incertidumbres y de contrastes. Vale, ok. Lo tenemos, ¿vale? Esto de aquí es el tema principal. La cuestión está en que este discurso de incertidumbre, de tiempos de cambio, reincide ligeramente en lo negativo, pero al mismo tiempo permite dejar siempre la puerta abierta a que esos mismos tiempos de crisis se conviertan en tiempos de oportunidades nuevas, en tiempos de reinventarnos a nosotros mismos. A mí por lo menos me da la sensación de que este va a ser el tema principal del discurso, que el mundo que tenemos a nuestro alrededor se ha vuelto bastante complejo y que eso nos sitúa a todos y a todas en un escenario de incertidumbre. Creo, si no me equivoco, que este va a ser el tema principal. Vamos a ver cómo lo lleva. Ante esta situación, ¿qué hacer? ¿Tenemos que dejarnos llevar por el pesimismo? ¿Debemos caer en el conformismo esperando a que los problemas se resuelvan por sí solos? Yo creo que no. Y debemos igualmente adaptarnos rápidamente a los cambios, teniendo siempre claros nuestros grandes objetivos y prioridades como país. Es importante reincidir en el tema del vocabulario, como os he dicho en la introducción del vídeo, que se utiliza. Lo que acaba de hacer el rey en este fragmento tan corto es colocar palabras que se contraposicionan entre sí para generar un equilibrio. Si el rey reincide en un aspecto negativo de la situación, automáticamente coloca un aspecto positivo de cómo debemos de actuar en el futuro, y esto me da la sensación de que el discurso en un determinado tramo va a tratar de pasar por temas de
pasado, presente y futuro, porque en este momento está hablando del presente y está hablando de la incertidumbre del presente, pero al mismo tiempo está colocando verbos a futuro, verbos a que debemos reaccionar, a que debemos estar alerta, a que tenemos que prevenir las cosas, a que tenemos que reaccionar ante esa propia incertidumbre. Y esto, de nuevo, nos permite ver un poquito más a lo lejos qué es lo que va a ocurrir con el discurso. Vamos a seguir. Todos deseamos una sociedad avanzada en lo económico, en lo social, con empleo estable y digno, con un estado del bienestar sólido. Queremos una sociedad que siga impulsando la igualdad entre hombres y mujeres, que favorezca el progreso individual y social. Y aspiramos, por supuesto, a que sea puntera en tecnología, en innovación, que esté en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y plenamente comprometida con la sostenibilidad de nuestro planeta y su equilibrio medioambiental. Fijaos en este truco, fijémonos un momento otra vez en el plano y fijémonos en lo que acaba de decir hace un momento. Cuando el rey ha hablado de temas sociales, digamos por primera vez, como economía o el empleo, lo ha hecho desde un plano alejado, a modo institucional, las banderas de fondo, el plano ha tardado un poco en empezar a hacer zoom, pero ahora, de acuerdo, el rey ha estado hablando de cosas como la sensación de incertidumbre, de cosas como los tiempos complicados en los que vivimos, de cosas como que tenemos que estar alerta. Algunos de estos temas nos tocan en lo personal, nos tocan en lo emotivo, y para seguir hablando, en definitiva, de que estamos viviendo tiempos complicados, pero que los tiempos complicados siguen siendo una oportunidad para crear en cierta forma o para intentar desarrollar un mundo mejor. De hecho, está hablando precisamente de eso, ¿no? Del tema del país que queremos, del mundo que queremos, de un estado del bienestar sólido, que cuente con competencias para todo el mundo, que tenga huecos para todo el mundo, y lo está haciendo de nuevo con un plano tremendamente cercano. Así que es que nunca terminaré de incidir lo suficiente en el tema de prestar atención al conjunto del mensaje político. Gente, es lo más importante que hay. Es decir, es muy importante que entendamos todos los modos de comunicación que nos están intentando trasladar, todos los canales de comunicación que están utilizando para mandarnos un mensaje, porque entendiéndolos todos y prestando atención a todos y al conjunto de lo que son todos, es cuando verdaderamente entendemos cuál es el propósito de un mensaje político. Sigamos. Que tenemos por delante representan para España, como para muchas otras naciones, una auténtica encrucijada. Pero son, sin duda, una oportunidad histórica, incluso una exigencia para ponernos al día, para actualizar y modernizar nuestro país, manteniéndonos firmes en nuestros principios democráticos y en los valores que inspiran nuestra convivencia. Porque en lo que hagamos o decidamos de ahora en adelante, está en juego que podamos seguir progresando junto a las naciones más avanzadas o que perdamos el paso en nuestro camino. Ok, vale. Esto no me lo esperaba en lo más mínimo, si os soy honestos. O sea, no es una amenaza, ¿vale? Porque no es una amenaza, pero tiene cierto tono amenazante, obviamente no por parte del rey, no me malinterpretéis, sino que el discurso acaba de coger un cariz de madurez política que no me esperaba. Me he quedado pillado, es que no recuerdo otro discurso del rey de España, sea Felipe VI o Juan Carlos I, donde se haya hablado con este nivel de madurez política, entre comillas. Es decir podemos perder el liderazgo en lo que tenemos es madurez, porque no es un cuento de hadas. Ya no se trata otra vez de hablar del mundo que queremos, de un estado del bienestar que tenga hueco para todos, de temas como la igualdad, el crecimiento sostenible, el cambio climático, no. Esto es la puñetera realidad en política. O sea, es el péndulo de la historia. Hay países que han permanecido en una posición beneficiosa durante X tiempo y que luego han perdido el liderazgo que tenían. Es decir, me ha resultado bastante chocante, ya no solo con todo el tono del discurso en general, sino con toda la previa de los discursos anteriores. No sé qué pensaréis vosotros. Debemos estar en el lugar que constitucionalmente nos corresponde, asumir cada uno las obligaciones que tenemos encomendadas, respetar y cumplir las leyes y ser ejemplo de integridad pública y moral. Vale, esto podría ser un disparo hacia Juan Carlos I, pero no estoy del todo seguro. Es decir, si ese es el propósito, hasta el momento me da la sensación de que esto está siendo un buen discurso, pero esta parte en concreto, no sé si más gente tendrá esta sensación, pero a mí se me queda vacía si no habla de Juan Carlos I, porque la situación al respecto de Juan Carlos I ha sido tan tragicómica, ha sido absolutamente tragicómica, y me da la sensación de que esa sombra se va a proyectar en este tipo de intervenciones sobre Felipe VI hasta que no se dirija a la situación concretamente. El entendimiento y la colaboración
son actitudes necesarias que dignifican las instituciones, más aún las fortalecen. No lo parece. Porque generan la confianza de los ciudadanos y den la necesaria tranquilidad a las familias ante su futuro. Lo está llevando a otro terreno. Es un plano cercano, lo está intentando volver a llevar al discurso de lo personal y por lo tanto entiendo que lo que va a venir a continuación, que supongo que ya estaremos como al, no sé, 60% del discurso en su conjunto, entiendo que lo que va a venir a continuación va a volver a estar correlacionado con todo el tema de la incertidumbre que he mencionado antes como temática principal del discurso. Así que nada, sigamos para adelante. Ese gran proyecto de transformación lo simboliza y representa nuestra Constitución. Vale, ok. Nos integramos. Felipe VI coge y vuelve a hacer ese juego de no solamente tenemos que pensar en hacia dónde vamos, sino que también tenemos que pensar en de dónde venimos. Y obviamente, siendo el jefe de Estado, pues tiene que haber una mención al orden constitucional sí o sí. Esto va a ser puro protocolo bajo mi punto de vista. No sé muy bien qué me voy a encontrar aquí, a lo mejor me sorprende, pero me da la sensación de que va a ser puro protocolo. El protocolo también es importante dentro de los discursos políticos, no os equivoquéis, porque posiblemente muchos medios de comunicación harían crítica o harían alusión al hecho de que Felipe VI no hablase de la Constitución en su discurso. Tal vez se harían análisis o preguntas al respecto de por qué el rey ha decidido no hablar de este tema, por qué el rey ha decidido no hablar de la Constitución, y eso puede crear cierta sensación de desequilibrio tal vez, o cierta sensación de falta de armonía o de falta de sintonía con lo que se supone que la Casa Real tiene que transmitir. Por lo tanto, tiene que estar dentro sí o sí. Y de hecho, soy incapaz de pensar, no sé si vosotros, los españoles que estáis viendo este vídeo, sois capaces de recordar algún discurso del rey en el que no haya hablado en algún momento de la Constitución, porque a mí personalmente estoy intentando hacer memoria ahora y se me hace bastante difícil, no os voy a mentir. Y nuestro futuro como país va muy de la mano de la Unión Europea. Así lo entienden mayoritariamente los españoles. Volvemos a cambiar el plano, volvemos a enfocar hacia la bandera de España y la bandera de Europa, y ahora hablamos de que el futuro tiene que ir por narices acompañado de la Unión Europea. De nuevo, un poco más de protocolo, lo cual indica que esto, en definitiva, parece ser ya el tramo final del discurso, y francamente no creo que vaya a decir nada nuevo aquí. Vamos a escucharlo por si acaso, por supuesto, y a ver qué nos encontramos en esta parte, pero poco más, la verdad. Es decir, creo que el discurso ya ha dado de sí en sus temas principales y que estos aparentemente últimos dos temas, tanto el tema de la Constitución como el tema de Europa, que de nuevo sirven como ejes a la hora de crear un pasado, Constitución, presente, tiempos de incertidumbre, tiempos de cambio, futuro, deseo de un país mejor en conjunto de la mano de Europa, sirven para terminar de estructurar lo que queda del discurso, para terminar de darle unas columnas sólidas y que el mensaje, como he dicho en la introducción, sea lo más claro posible. El momento es difícil, desde luego, pero detenernos hoy es quedarnos atrás, es retroceder. Dos cosas antes de terminar, porque creo que ya esto tiene que estar a punto de terminar. El mensaje es protocolario porque también sería un mensaje raro, creo, si Europa recibiese o se enterase de un discurso del jefe de Estado de España donde en cierta forma no se agradeciese el tema de los fondos europeos, ¿vale? Esto puede pareceros ridículo porque es como, pero Jorge, ¿cómo puede ser algo tan sumamente obvio? No es una cuestión de obviedad. Es una cuestión de diplomacia política. Se hilvana el tema de que Europa es el futuro y de que Europa tiene que caminar junto a España, con el hecho de recordar el esfuerzo económico que le supone al conjunto de la Unión Europea el tema de los fondos europeos. Es de nuevo parte del protocolo, pero me parece importante resaltarlo. Y respecto a lo último que acabo de decir, de nuevo para mí esto es que sencillamente el discurso va a terminar en cuestión de 1 minuto y poco. Es decir, esto ya está siendo la despedida. Vamos a ver qué dice. No me extiendo más. Despedida. Pero recordemos que esta noche también hay muchas personas velando por nuestra salud. Gracias por vuestra atención y con la paz y alegría que esta noche representa, junto a la reina y nuestras hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, os deseo a todos que tengáis una muy feliz Navidad y Año Nuevo. Eguberri-on, bon Nadal, boas festas. Vale, conclusiones finales. Me ha parecido un buen discurso. He visto a Felipe VI muy cómodo con la cámara. Creo que el discurso está bien articulado. Creo que para ser un discurso de algo tan sumamente cliché y repetitivo como los tiempos de incertidumbre y demás, se ha sabido llevar de una forma
más o menos entretenida, y no digo entretenida con tono infantil en el sentido de que el rey venga aquí a hacernos el rato un poco más ameno, sino entretenida en el sentido de que el texto sea diverso y de que esté bien construido. Creo que el mensaje que quiere mandar queda súper patente. Creo que esas estructuras temporales de las que hablaba al respecto del pasado, como la Constitución, etcétera, etcétera, el presente y el tiempo de incertidumbre y el futuro de trabajar por un país mejor, de caminar al lado de Europa, creo que estos tres componentes quedan de forma absolutamente obvia. Pero personalmente el mayor punto de ausencia o el mayor punto negativo que le encuentro a este discurso es lo que vuelvo a reiterar sobre el tema de Juan Carlos I. Creo que la Casa Real Española debería tener la valentía de dirigirse a este problema de forma directa, no de forma parcial. Creo que el rey verdaderamente debería dirigirse al conjunto de los españoles y hablar de este tema de forma pública, porque creo que eso convertiría este tipo de discursos no en discursos buenos, sino en discursos memorables. Y creo que al mismo tiempo podría llegar a sentar un precedente no solamente para la figura de Felipe VI, sino para el conjunto de lo que es la Casa Real Española. En fin, espero que hayáis aprendido algo, aunque sea un poco, con este vídeo. Más allá de eso, os diría que estuvieseis atentos porque el día 1 de enero, de acuerdo, el mismo día 1, voy a hacer un comunicado en la pestaña de comunidad, en mi Instagram y en mi Twitter, y os voy a dar una pequeña sorpresa que llevo algún tiempo preparando, o mejor dicho, repreparando, ¿de acuerdo? Si os gustan las cosas en directo, a lo mejor os llama la atención. Como siempre, ha sido un placer. Soy Jorge Coloma. Si es personal, es política.